El sábado 28 de octubre, México amaneció más grande. Después de más de un siglo de litigio, el chamizal fue restituido físicamente a la nación. El chamizal, viejo símbolo de divergencias, es hoy expresión de entendimiento. Tiene el valor del triunfo del derecho, de la razón y de la justicia. Estas palabras, pronunciadas por el presidente Díaz Ordaz, en la ceremonia que dentro de su brevedad resumió años enteros de historia, reflejan fielmente las implicaciones jurídicas, políticas y sociales del caso de El Chamizal. Lo que hasta hace poco tiempo fue motivo constante de fricciones, desde el sábado 28 de octubre de 1967, es ejemplo vivo de comprensión internacional, de buena vecindad y sirve de antecedente jurídico de cómo los conflictos territoriales pueden resolverse con base en los dictados de la justicia y la amistad, nunca con la presión de la fuerza. Apenas terminada la jornada histórica con la ceremonia de El Chamizal, el presidente Díaz Ordaz inició una fecunda gira de trabajo. Puso en servicio diversas obras públicas y entregó 1.072.977 hectáreas a los campesinos del estado de Chihuahua. Ya en Saltillo, al finalizar su recorrido y después de poner en manos de los coahuilenses obras de gran proyección económica y social, el primer magistrado de la nación asistió al acto conmemorativo del centenario del Ateneo Fuente. Emocionado, improvisó un conceptuoso y brillante discurso que constituye una valiosa enseñanza para la juventud mexicana. Discurso pronunciado por el señor presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, en la ceremonia de El Chamizal, el 28 de octubre de 1967. Señor presidente de los Estados Unidos de América, distinguida señora de Johnson, señor presidente del Honorable Congreso de la Unión, señor presidente de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, ilustres invitados, compatriotas, don Benito Juárez fue quien mandó presentar la primera reclamación sobre los terrenos del Chamizal que el río Bravo había separado del suelo patrio. Siempre estaba presente donde había que defender algo mexicano. Pasó cerca de media centuria sin que pudiera rescatarse esa tierra mediante un arreglo diplomático. Los gobiernos de México y los Estados Unidos decidieron entonces someter el asunto al arbitraje. Así se resolvió que correspondía a México el dominio eminente sobre la parte del Chamizal, que en 1864 estaba al sur de la línea media del cauce del río. El 30 de junio de 1962, el presidente Adolfo López Mateos de México planteó al presidente John F. Kennedy de los Estados Unidos la cuestión del Chamizal y ambos dieron instrucciones para que se llegara a una solución completa del problema. Las recomendaciones formuladas por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Estado de los Estados Unidos se aprobaron el 18 de julio de 1963 por los dos presidentes mencionados y el 29 de agosto del mismo año se firmó la convención. Correspondió a usted, señor presidente Lyndon B. Johnson, auxiliado por sus colaboradores, Dean Rusk, secretario de Estado, y Thomas C. Mann, entonces embajador de los Estados Unidos en México, y con el apoyo del senador Yarborough, senador por el estado de Texas, lograr la aprobación
del Senado de los Estados Unidos, que hizo posible la ratificación por usted de dicha convención, y reunirse muy cerca de este sitio con el propio presidente López Mateos el 25 de septiembre de 1964 en una ceremonia de entrega simbólica del territorio. 10 años antes habíase presentado un antecedente que usted, señor presidente, acaba de mencionar: la intervención del entonces senador Johnson en el Senado de su país, proponiendo que se buscara una solución conjunta a la cuestión del chamizal. Hoy, como representante del pueblo de México, me toca el honor de cerrar más de un siglo de historia al restituírsenos este pedazo de tierra. Más de 100 años fueron precisos para obtener resolución justa en la reclamación iniciada por don Benito Juárez. Para él, nuestra más rendida reverencia. Al presidente López Mateos, al presidente John F. Kennedy, y al presidente Johnson, público reconocimiento de que conjugaron la lealtad a sus respectivos pueblos con su amor a la justicia. El nuevo cauce del río Bravo sigue la línea aceptada por el presidente López Mateos, tanto en el chamizal como en el Corte de Córdoba, como límite internacional entre México y Estados Unidos. El señor presidente Johnson y yo habíamos convenido, cuando nos reunimos en Punta del Este, invitar al señor presidente López Mateos para que nos acompañara a esta ceremonia. Resulta un acto de justo reconocimiento para el mexicano ilustre, a quien el destino no permitió ya acompañarnos el día de hoy, que su nombre quede para siempre ligado a la feliz solución de la vieja controversia. Me es muy grato anunciar que nuestro amigo el señor presidente Johnson aprobó gustoso de inmediato la sugerencia que me permití hacerle para que el nuevo cauce se llame Cauce Adolfo López Mateos. Acabo de distinguir entre los asistentes a esta ceremonia al entonces secretario de Relaciones de México y hoy senador de la República, don Manuel Tello, y recuerdo también a don José Gorostiza, que fue secretario del mismo ramo durante las diversas etapas de los arreglos tenidos para llegar a esta solución durante el régimen que presidió el señor presidente López Mateos. En los nombres de estos dos ilustres mexicanos, englobo el de todos aquellos que contribuyeron con su esfuerzo, con su inteligencia y con su buena voluntad a llegar a la solución. El acto de hoy es ejemplo de lo que puede lograrse cuando impera la razón, la buena voluntad y el sincero deseo de preservar la amistad entre los pueblos. No es un caso aislado de entendimiento. Un largo proceso de esfuerzos comunes ha permitido ir mejorando nuestras relaciones.
Somos dos países con una amplísima frontera común, cuyas relaciones son cada día más extensas y complejas. Por ello es alentador el hecho de que hayan desaparecido asperezas que en otras épocas obstruían el camino del entendimiento y de las soluciones amistosas. México y los Estados Unidos saben que pueden discutir franca y serenamente sus problemas para hallarles arreglo dentro de la equidad y la justicia, y que la verdad no ofende a nadie, pero sí es elemento indispensable para poder llegar a soluciones justas. Saben también que todo conflicto internacional, sea cual sea su magnitud, puede tener solución cuando las partes en pugna se sientan a la mesa de las discusiones razonadas y razonables. El pasado no debe ser lastre, sino experiencia fecunda de lo que debe repetirse y viva advertencia de lo que no debe volver a suceder jamás. El chamizal, viejo símbolo de divergencias, es hoy expresión de entendimiento. Tiene el valor del triunfo del derecho, de la razón y de la justicia. No creo equivocarme al pensar que puede alcanzar significación universal. Este mismo río, origen de una dificultad que duró más de un siglo, ha dado una dramática ocasión en estos días para la solidaridad entre dos pueblos vecinos. Cuando el espíritu de la amistad está vivo, no solo se pueden resolver los problemas jurídicos más difíciles, sino también enfrentarse unidos a la adversidad. Usted, señor presidente, ante el embate de los elementos de la naturaleza, de inmediato propuso, en gesto noble y cordial, que sumáramos esfuerzos para hacer frente al peligro común, y nosotros aceptamos con espíritu de franca amistad. Trazamos un plan conjunto de auxilios y los hombres de los dos países, formando un solo ejército cívico y sin armas de guerra, ganaron una importante batalla de paz. En Washington expresé a usted las gracias a nombre del pueblo y el gobierno mexicanos por la cooperación prestada, consistente en 10 helicópteros norteamericanos en la frontera y 5 en el estado de Guerrero. En otras ocasiones hemos destacado cómo la extensa frontera que une a nuestras dos patrias puede servir de ejemplo de pacífica convivencia, porque en ella no hay necesidad de soldados que la cuiden. Ahora, ante el ciclón y las inundaciones que por igual dañaron a los pobladores de las dos márgenes del río Bravo, sí actuaron los soldados de los dos países y lo hicieron confundidos con los civiles para rescatar a personas que habían quedado aisladas, para salvar vidas, para aliviar dolor, para llevar ropa y alimentos, para evitar mayores pérdidas materiales, para calmar las angustias y disipar los temores de miles y miles de mexicanos y norteamericanos. Pobres y ricos, obreros y campesinos, médicos, ingenieros, abogados, banqueros, empleados, militares, marinos, en fin, hombres de todas las clases sociales se ayudaban mutua y recíprocamente. El auxilio llegaba lo mismo en un helicóptero con la bandera de las barras y las estrellas, o en uno que lucía la enseña tricolor mexicana, o en aviones de los dos países cuyos propietarios arriesgaban su misma vida para tratar de salvar a sus semejantes. No era lo más importante la nacionalidad, lo importante era que se trataba de seres humanos. Miles de mexicanos encontraban refugio en el vecino país, igual que miles de norteamericanos lo hallaban en nuestra tierra. Recibían un paquete de alimentos con marca en inglés o una despensa de la CONASUPO, la atención de un médico civil
o de otro cuya alba bata cubría las insignias de la Marina o del Ejército de cualquiera de nuestros dos países. Esto fue, en medio de la trágica angustia, una hermosa realidad, promisoria esperanza, expresión ejemplar de lo que puede y debe ser una auténtica y solidaria amistad. Quiero reiterar a usted nuestro agradecimiento precisamente frente a ese suelo que siempre fue mexicano, que después de más de 100 años de ausencia, regresa hoy a nuestro hogar como expresión de justicia, como símbolo del vigor de los principios que deben regir permanentemente la convivencia internacional. Señor presidente, el significado profundo y noble del acto que estamos ejecutando debe ser un precedente que nos obligue a mantener invariablemente la misma firme voluntad que condujo a nuestros países a la solución de este caso. Si en tan delicado asunto pudo encontrarse una resolución aceptada por nuestros dos pueblos, no hay razón alguna para que otros problemas no puedan hallar solución justa y amistosa. Hago votos porque de presentarse a nuestras naciones alguna dificultad que pudiere parecer insuperable, se recuerde el caso del chamizal. Estoy seguro de que a su sola invocación, la sombra protectora de Juárez hará revivir el espíritu que inspiró a López Mateos, a Kennedy y a Johnson para señalar el camino de la comprensión, de la cordialidad, de la amistad, de la justicia y del recíproco respeto. Al restituirnos este territorio mexicano, lo recibo a nombre de mi pueblo, que todo entero está aquí presente en espíritu, abriendo los brazos para recibir jubilosamente este pequeño jirón de nuestra tierra que regresa a la patria después de más de un siglo de habernos sido arrancado. Desde hoy correrá nuestra suerte. Sus futuros moradores vivirán con nosotros lo mismo las horas de alegría que las de amargura, y su esfuerzo vendrá a sumarse al de todos los demás compatriotas en la noble e inacabable tarea de engrandecer a México. La justicia no humilla a quien se doblega ante ella. Es el que acata la justicia quien se enaltece a sí mismo al honrarla. La justicia no separa como la inequidad. La justicia une. Y hoy, 28 de octubre de 1967, estamos contemplando juntos un ejemplo de cómo la justicia une a los hombres. Hemos visto además que nuestros pueblos quieren ser amigos. Si los gobernantes no entendemos el sentido profundo de la voluntad de nuestros pueblos y la estorbamos, habremos contrariado los intereses del otro país. También habremos lastimado los legítimos anhelos de nuestros propios pueblos. Hagamos hoy, señor presidente Johnson, el solemne compromiso de que todos los gobernantes de nuestras dos patrias
atiendan los deseos de nuestros dos pueblos y ayuden siempre a que estos sean amigos en la justicia, en la igualdad y en el recíproco respeto. Cumplí haciendo expresión de mi pensamiento en esta ceremonia que será histórica por su contenido y simbolismo. Paso ahora a cumplir otra grata misión: informar a mi pueblo en 3 palabras que hemos sido recibidos cordial, cariñosa, efusiva, respetuosamente en la capital de los Estados Unidos, que lo mismo el presidente de la República y la señora Johnson, los presidentes de las cámaras y los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, el chofer, el elevadorista, el ayudante, todos expresaron cordialidad para quienes íbamos tan modestamente representando a nuestra patria. A nombre del pueblo y del gobierno mexicano, señor presidente Johnson y señora Johnson, os doy en este territorio patrio que pisáis nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Deseamos que las recíprocas visitas se repitan siempre que sea necesario alentar el espíritu de comprensión de nuestros pueblos o tratar de resolver con justicia alguno de los problemas que nos son comunes. Este pedazo de tierra también es vuestra casa. Discurso pronunciado por el señor Presidente de la República, licenciado Gustavo Díaz Ordaz, en el Ateneo Fuente de la ciudad de Saltillo, Coahuila, el 1 de noviembre de 1967. Señor Gobernador Constitucional del Estado, señor Director del Ateneo Fuente, señores ateneístas, señoras y señores. Sé muy bien que no debiera correr los peligros naturales de una improvisación por las graves responsabilidades que pesan sobre mis hombros. Con mayor razón, si vengo en el final de una larga jornada de semanas de fatiga, de grandes tensiones emocionales, de enorme desgaste nervioso, que pueden hacerme decir cosas que no debiera expresar. Menos todavía en un ambiente de tan elevados perfiles académicos, porque aunque viví y me formé en una universidad
hace tantos años que he dejado la academia, la investigación, el estudio del libro y me he enfrascado exclusivamente en la lucha con la vida y por la vida, pero sin embargo, estos noes y otros muchos que forman una montaña son otra vez aplastados por un grano de arena. Un pequeño grano de arena que dice sí. Así es de vigoroso lo positivo frente a lo negativo. Mi sola presencia está diciendo a todos ustedes mi estrecha solidaridad en esta ceremonia. Mi sola presencia en un momento, en un día que muchos de ustedes, y para los demás es evidente, saben que era una fecha difícil, sumamente difícil, por los complejos compromisos que he tenido que atender para poder estar en esta tierra. Pero el hombre es el único ser que con palabras dice a los demás lo que siente y lo que piensa. Y no resisto el deseo de decir mi sentimiento y mi pensamiento en unas cuantas sencillas y breves frases que no aspiran ni con mucho a compararse a los hermosos, magníficos discursos que he tenido el privilegio de escuchar en esta ceremonia. Quiero expresar simplemente mi gratitud y rendir mi homenaje. Gracias por haberme invitado desde hace 11 meses a que los acompañara en esta hora. Gracias por recordármelo hace algunos meses y por regalarme este anillo que conmemora el centenario del Ateneo Puente para que no se me olvidara. Gracias por permitirme el honor de venir a convivir, de venir a compartir esta hora solemne en que se rememoran 100 años de esfuerzo, 100 años que se dicen pronto, pero que significan miles, millones de esfuerzos en varias generaciones que se suceden encadenadamente con un solo ideal, con una sola meta, por un solo camino. Mi homenaje a la generación de hombres que hace una centuria y poco más, primero nos dieron libertad política y después nos devolvieron a nuestra patria consumando nuestra segunda independencia. Aquellos hombres, generación la más brillante de toda la historia de México, que excepcionalmente eran soldados y escritores, poetas y oradores, legisladores y funcionarios públicos, hombres buenos y hombres limpios, inmaculados todos, cumbres de las más elevadas de toda nuestra historia y que sin embargo eran señoreados como el picacho más alto por el recio espíritu y el patriotismo indomable de Benito Juárez. A 100 años de distancia, todavía maravilla pensar
que el triunfo de las armas en Querétaro, cosa que generalmente sucede, pues el triunfo de las armas no es usualmente fecundo y generoso, produjo de inmediato el renacimiento de nuestras instituciones y el renacimiento de nuestra cultura. Tres frutos fundamentales dio el sacrificio de esos hombres del pasado: la república, la libertad y la educación. Apenas envainaban la espada y ya estaban creando, regando de universidades, de ateneos, de institutos, de escuelas, de preparatorias, toda la extensión de la república. Y dentro de esa constelación de casas de educación y de cultura, que fueron fruto fecundo de la reforma y del triunfo sobre el imperio, una de las más prestigiosas, que durante todo este siglo ha conservado su pura ley de institución incorruptible y blanca, es el Ateneo Fuente. Maravilla recordar cómo el gobernador Viesca, en uno de sus primeros actos, no piensa en ejercer venganzas, no piensa en iniciar persecuciones, no piensa en combatir a los enemigos de sus ideas y de su causa, sino piensa en servir a su Estado, en servir a la nación, en formar mejor a las juventudes que habían de custodiar muchos años después la herencia preciosa que ellos nos dejaron. Cómo el gobernador Victoriano Cepeda, como acaba de ser mencionado en estos momentos, abandonaba su despacho del gobierno para venir a impartir su clase en este Ateneo a esa generación de hombres que además recogen quizá el mejor nombre que hubieran podido haber seleccionado para esta institución, el de aquel patricio sin mácula de los coahuilenses, que son estrellas fulgurantes en el cielo histórico de este estado, Juan Antonio de la Fuente, para amparar bajo su nombre una obra que ya ha durado 100 años, que ha de durar muchos siglos más. Mi homenaje a Juan Antonio de la Fuente, el coahuilense que nace pobre, crece pobre, vive pobre y muere pobre. Y después de haber prestado los más importantes servicios a su Estado y a su patria, aquí y en México y en el extranjero. No sabe uno qué debe haber sido peor para él, si la temprana orfandad de su niñez o la extraña orfandad que tuvo necesidad de vivir en Europa cuando era representante diplomático de México y sabía que era el legítimo representante del pensamiento del pueblo y del gobierno mexicano, y no era reconocido ante los gobiernos a los que debió haber entregado sus credenciales, porque nos debatíamos en ese momento en una lucha entre el imperio y la república, que para fortuna de todos triunfó la república.
No sabe uno cuándo es más grande Juan Antonio de la Fuente. Si como modesto funcionario, si como legislador que sostiene vigorosamente en el Congreso mexicano el punto de vista de Coahuila contra el decreto de Vidaurri que la hacía desaparecer, si cuando expulsa valientemente al insolente extranjero Yecker que había concertado el préstamo con el gobierno conservador, si cuando desempeña con inextinguible patriotismo y en medio de la mayor miseria porque no tiene para vivir en Europa defendiendo la bandera mexicana, o cuando muere humildemente siendo alcalde de Parras, Coahuila. Se necesita grandeza para, después de haber sido ministro y diplomático y diputado y funcionario y patricio de la causa, de las causas más nobles de aquella época, aceptar el humilde, el modesto puesto de alcalde de esa pequeña población del estado de Coahuila. Mi homenaje, pues, a la figura inmaculada de Juan Antonio de la Fuente, cuyas virtudes quisiéramos muchos que fueran ejemplo para las generaciones de hoy y para las generaciones de mañana. Mi homenaje a Coahuila que participa en la independencia con Miguel Ramos Arizpe y con Melchor Musquiz, a Coahuila de la Reforma y de la lucha contra la intervención en las figuras del general Andrés Viesca, de Victoriano Cepeda, de Juan Antonio de la Fuente y de Ignacio Zaragoza. Mi homenaje a Coahuila de la Revolución en las figuras de Madero y de Carranza. Mi homenaje a Coahuila actual, pujante y vigorosa, que lo mismo le arranca abundantes frutos al desierto en la región lagunera, que penetra a las entrañas de la tierra para constituir una extraordinaria industria siderúrgica en Monclova, que actúa con dignidad y patriotismo sin mácula en la ribera izquierda del río Bravo, o que hace nacer escuelas desde la más pequeña, desde el grado de jardín de niños y de escuela primaria y de secundarias y escuelas técnicas y profesionales y normales en la extensión toda de la entidad de Coahuila, en fin, que en Saltillo conserva los más claros prestigios ganados con la inteligencia, con el esfuerzo, con la sabiduría de sus hijos durante muchos años. En las ceremonias solemnes del centenario del Ateneo Fuente hemos oído puras voces de coahuilenses. Lo mismo cuando se expresan en las palabras de los discursos que hemos oído, que en las dulces notas de un vals de Tolentino o en el último sollozo de Manuel Acuña. Solo una no la es, pero siento que la mía, por el puesto
que los mexicanos me han dado es en este momento la voz de México, que viene a decir a Coahuila y a su Ateneo Puente: los buenos deseos, los fervientes votos de todos los mexicanos para que esta institución de noble cuna, de gran prosapia, de historia inmaculada, siga viviendo por centurias, que nunca la abandone la sombra tutelar de Juan Antonio de la Puente, y que pueda hacer siempre, por muchos años, realidad la idea con que fue creada, que los hechos correspondan siempre a la esperanza.